¿verdad? Ok, vamos a ver en dónde nace toda la confusión. Y obviamente Lili es una diosa pagana, es un demonio mujer. Incluso algunas culturas antiguas, por ejemplo los galos, también tenían a esa Lili o diosa Lili. Eh, París o Paraísis, la palabra París en realidad tuvo su origen en la adoración de Isis, Paraísis o París, pero también tenían una representación de Lili, ¿verdad? Esa diosa o ese demonio o esa, según los ocultistas, incluso algunos cristianos piensan que Lili fue aparte de Eva y que Adán por ahí tuvo dos mujeres, ¿verdad? Bueno, vamos a ver dónde empieza todo esto y que es también muy interesante y espero también si hay alguna duda ustedes puedan preguntar. Génesis capítulo 1 y verso 27, aquí es donde empieza todo, ¿verdad? En este solo verso. Y creó Dios, esa palabra creó, dabar, el verso creo es Nilo, creo de la nada, en primer lugar al hombre espíritu, ¿no? Y tengo que explicarlo tal como está para que lo podamos o tratemos de entenderlo. Y vuelvo a repetir, usted tiene su opinión. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ok, vamos a entrar aquí en esto. Ok. Y creó, en la Biblia encontramos tres palabras para formar, crear o hacer. La palabra crear, la palabra formar y la palabra hizo. Hizo al hombre, formó al hombre, creó al hombre. Entonces tenemos la palabra crear, la palabra formar, la palabra hizo. La palabra formar y la palabra hizo son sinónimas. Después ustedes lo buscan, por favor. La palabra formar en una de sus etimologías quiere decir darle forma a algo ya establecido. El hombre no es creador, el hombre es transformador. Por eso es que hay casas, hay sillas, hay pues creaciones o mejor dicho, transformaciones, que es extraordinario, ¿verdad? El hombre hace las cosas, pero con los elementos primarios ya establecidos por Dios. El único que es creador de la nada es Nilo, de la nada es Dios. Aquí en la Biblia, cuando se habla de la creación del hombre y cuando se habla de la formación del hombre, se utilizan crear, formar e hizo. Es muy importante que yo diga esto, si no, no podríamos quizás comprender la pregunta de Lili. Entonces, cuando creó al hombre, hace al hombre de la nada, hace al hombre espíritu, porque nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. ¿Quién ha creado el espíritu? Pues Dios. ¿Quién ha creado el alma? Que son esas partes abstractas de nosotros. Dios. Y luego el polvo químico, potasio, carbono, magnesio, manganeso, salitre, yodo, y todo lo que nosotros somos, físico-químicamente hablando. Creó Dios al hombre. Ese es el hombre espíritu, ¿sí? No es el hombre carnal, no es el hombre de la tierra. Cuando lo va a hacer, no utiliza la palabra crear, sino formar. Ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, lo tremendo y lo misterioso, y aquí entra también un poco de lo arcano, es que lo crea hombre y mujer. Como que los dos espíritus estaban ahí unidos, varón y hembra los creó. Ahí es donde entran dos premisas de los ocultistas y del género LGTB, ¿verdad?
Primero, los ocultistas. Dicen los ocultistas que esa mujer espíritu y ese hombre espíritu, en realidad esa mujer era Lili, según dicen ellos. ¿No tienes por ahí la Biblia de Jerusalén? La Biblia de Jerusalén, allá está, si es tan amable Isaac, está hasta abajo. Cuenta 6 libros y vas a encontrar el libro número 7 de ese librero. Ok, con cuidado. Ahí disculpen los hermanos, ¿no? Ok, la Biblia de Jerusalén. Antigua. Déjame ver ya para encontrar, porque déjame ver si lo logro encontrar, ¿verdad? En la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia de Jerusalén y la Biblia de Peshitta. ¿Tienen la Biblia Peshitta por ahí? Déjenme ver si tenemos la Biblia Peshitta. Chécame ahí por en Google sobre Lili en la Biblia de Jerusalén. Parece que está en Isaías 34, pero si es tan amable, Isaac, que podrías ayudarme. ¿Cuál? Lili, hablando de Lili, parece que es Isaías 34, pero no estoy muy seguro. Y también en la Biblia Peshitta lo podemos leer, pero si quiere, aquí encontré Isaías, déjame ver si es el 34. Isaías 34:14. 34:14, les voy a leer ya aquí en la Biblia de Jerusalén. Me parece que también la Biblia Peshitta o la Biblia Sumérica, una Biblia muy antigua, que habla sobre este demonio, ¿verdad? 34, Isa. 14. Ok. Hay un poquito de paciencia por la pregunta y vamos a estar desarrollando el tema del Génesis. Dice así, 14. Voy a leer desde el verso 12. Los sátiros habitarán en ella y no habrá en ella nobles que proclamen la realeza, y todos sus príncipes serán aniquilados. Verso 13. En sus alcázares crecerán espinos, ortigas y cardos en sus fortalezas. Será morada de chacales y dominio de avestruces. Los gatos salvajes se juntarán con hienas y un sátiro llamará al otro. También allí reposará Lili y en él encontrará descanso. Allí andará la víbora, pondrá, incubará y hará salir del huevo. También allí se juntarán los buitres. Okay. Tanto la Biblia Peshitta como la Biblia de Jerusalén sí nos hablan de Lili, pero nos hablan como que Lili es un demonio, pues. Que el Señor la reprenda. Y según se ha escrito de Lili, porque Lili también está en los descubrimientos arqueológicos, porque se adoró que el Señor nos reprenda ese demonio mujer que le llamaban, o le llaman, de verdad. Lili y Moloch, según algunos hermanos, muy buenos hermanos de oración, bueno, ellos lo dicen, hombres y mujeres referentes en la oración en el mundo. Algunos han escrito sobre Moloch y Lili, que son los demonios que están imperando en el mundo, sobre todo con el exterminio de los niños pequeños en las tumbas que son los vientres de sus madres. Que Dios tenga misericordia de todos los niños y de todas las madres, ¿verdad? Porque Moloch, ¿verdad? Moloch era Baal, que también es es el mismo Dios. Moloch, Baal, el padre de los dioses cananeos, pues se representaba con un dios falso, de hierro o de bronce, que tenía un hueco aquí en el estómago, en donde ponían brasas, y los cananeos ofrecían a su primogénito, el cual echaban por la boca, que era abierta a través de poleas. Abrían la boca de ese dios y aventaban a los niños recién nacidos, primogénitos, y tocaban los tambores y ahogaban los llantos de los niños. Entonces ese niño es ese dios falso, un demonio inmundo,
reclamaba la vida de los niños, y aquellos cananeos, pues ahora sí que, pues endemoniados, y desgraciadamente también Israel fue contaminada con ese ídolo, ofrecían a los niños y morían en el vientre de Moloch. Pero también se ha escrito mucho de ella, de ese demonio, que es el demonio seductor, ¿verdad? Que aparece en los sueños de la noche. Que se reprenda. Yo no quiero hablar mucho también de eso, porque entra mucho el ocultismo. Así a grandes rasgos, ¿verdad? Que se aparece en las noches, seduce las mentes de los hombres, de las mujeres, y anda a la casa de los pequeños para que no nazcan, para que, bueno, tantas cosas que se habla de ese demonio y que ahorita están reinando en el mundo. Ok. Se dice, no es la verdad, porque ya explicamos, que cuando Dios dijo hagamos al hombre, el hombre espíritu, varón y hembra, que ese hembra era Lilí. Pero como Lilí era como muy, y que Dios bendiga a todas las feministas, ¿verdad? Porque también Lilí es como el estandarte, igual que Sor Juana Inés de la Cruz, de las feministas. Indómita. Sí, indómita. Tenía pues la unción teriónica. Una cosa es la unción zoónica. La unción zoónica es la extrema unción de Dios, que tienen los 4 querubines que custodian el trono de Dios en sus 4 puntos cardinales. Pero la unción teriónica es la unción de la bestia indómita. La bestia, Satanás, que se lo reprenda. Esos hombres y mujeres que se rebelan ante los principios de Dios. Entonces este demonio que el Señor lo reprenda tenía la unción teriónica, que según teorizan, Adán quiso tener algo que ver con ella y ella no quiso estar abajo, y por eso es que se rebeló y huyó y Dios la maldijo y cosas como eso. Okay. Sin embargo, Lilí existe en la Biblia, pero no como una mujer, como esposa de Adán, sino como un demonio, que el Señor lo reprenda. También es un personaje adorado en el satanismo, ¿verdad? Pero no existe. Lo que sucede en el Génesis es que Dios hizo al hombre espíritu y a la mujer espíritu, ¿sí? Porque las mujeres también tienen espíritu, no solamente nosotros tengamos espíritu, también las mujeres tienen espíritu. Pero vamos a ver qué es lo que sucedió. Bueno, vamos a tomar la Biblia, aquí en el mismo Génesis, y vamos a ver el verso 7. Entonces Jehová Dios formó, aquí ya no está diciendo creó. En el capítulo 2, verso 7, ahora está diciendo formó, es muy diferente, ustedes lo checan después, ¿sí? Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Si tomamos o seguimos la forma lógica de las escrituras, el espíritu que había Dios hecho primero, como dice también 1 Corintios 14, que el hombre espiritual es primero que el hombre terrenal, hablando obviamente en el sentido, dice el hombre terrenal, también dice primero, pero también el hombre espiritual, pero primero es el espíritu, por supuesto. No es primero el hombre de la tierra, primero es el espíritu, ¿sí? Entonces, fíjese, Dios ya había hecho el espíritu de Adán y lo puso sobre el cuerpo. El cuerpo sin espíritu está muerto, dice Santiago, ¿verdad? En la epístola de Santiago. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta en sí misma. Entonces, un cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces, cuando Dios forma al hombre del polvo de la tierra, toma el espíritu que había hecho y lo pone. Pero quedaba el espíritu femenino. Ahí es donde se agarran también nuestros amigos de LGTB, diciendo que por eso es que el hombre tiene esa parte femenina. Bueno, eso es otro dogma, ¿no? También de ellos. Que Dios los bendiga, que Dios tenga misericordia de todos ellos y también de nosotros. Ok, muy bien. Entonces,
ya hacia el hombre pone el espíritu que había hecho en el hombre, y ya el hombre es un ser viviente, ¿verdad? Dios le da el psique, el alma. Y después hace a la mujer de la costilla del hombre, del mismo producto, de la misma tierra. Dios no tomó otra tierra, otro lodo, no, fue del mismo producto, del mismo elemento, del mismo polvo que había hecho a Adán, hombre, Adán terreno, hace a la mujer, todo en unidad. Ellos eran uno en el espíritu, número uno. Ahora son uno en la carne. ¿Sí? Fíjese lo tremendo, cómo Dios hizo al hombre y la mujer, a Eva y a Adán, espíritus unidos y luego del mismo producto que lo está haciendo. Ok. Y toma el espíritu femenino y lo pone en Eva. ¿Sí? Aquí no hay lugar para Lili. Lili es un demonio. Ahora, hay tres nombres para cerrar